La toxicidad de un anovulatorio está sobre todo ligado a, entonces, como vimos, los anovulatorios son los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Los progestágenos y los estrógenos, ¿no? La capacidad anticonceptiva de estas pastillas depende de los progestágenos, pero la toxicidad depende de los estrógenos, ¿ya? Por eso es que con el paso del tiempo, desde la aparición de estas pastillas como métodos anticonceptivos, se ha ido tratando de disminuir a lo más mínimo la cantidad de estrógenos, ¿no? Los progestágenos prácticamente se han mantenido, pero la cantidad de estrógenos se ha disminuido. Incluso actualmente en el mercado existen lo que son los anticonceptivos orales con microdosis de estrógenos, ¿no? Menos de 20 microgramos en cada pastilla, ¿ya? Entonces se ha tratado generalmente de disminuir esto, ¿ya? Obviamente sin perder su capacidad anticonceptiva. Entonces acá la respuesta es la A. Sí, pero para ovario poliquístico, o sea, no utilizas no utilizas anticonceptivos por si acaso. Ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico. A veces lo utilizas cuando aparecen quistes foliculares, pero en realidad eso no tiene sustento la utilización de anticonceptivos para disminuir el tamaño de quistes, eso no, porque los quistes foliculares habitualmente se resuelven espontáneamente, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Los anticonceptivos orales se pueden utilizar en casos de endometriosis, en casos de dismenorreas primarias, en caso de síndrome premenstrual, pero para síndrome de ovario poliquístico no. Acuérdate que los anticonceptivos orales provocan anovulación y de por sí la paciente con síndrome de ovario poliquístico ya es anovuladora, entonces simplemente le vas a complicar más el problema, ¿ya? O sea, a veces se confunde la utilización de anticonceptivos orales para disminuir el tamaño de algunos quistes que pueden encontrarse en una ecografía, pero acuérdate, o sea, la mayoría de quistes que se encuentran en las ecografías son quistes foliculares, o sea, son quistes funcionales, o sea, son, digamos, dentro de la normalidad. Cuando tienes un quiste folicular, lo que tienes que hacer es observarlo, nada más. Si es una mujer joven, tú ves un quiste de características simples, lo correlacionas con un quiste funcional. Simplemente lo observas. 3 meses, le tomas nuevamente un control ecográfico. Si ha desaparecido, nada. Si persiste o ha aumentado de tamaño, puedes tentar una alternativa quirúrgica, siempre y cuando este quiste sea más de 5 o 6 centímetros. Si no, nada, o sea, no se dan anticonceptivos de rutina para disminuir el tamaño de un quiste. Hay algunas, antiguamente, bueno, que se pensaba que estos quistes eran estrógeno dependientes y que podían responder, digamos, a la anovulación que producían los anticonceptivos orales, pero de rutina no se debe dar. Claro, o sea, pues, si tú tienes una paciente con una dismenorrea, le das tratamiento con anticonceptivos orales y en 6 meses no responde, tienes que llevarla a la laparoscopía, porque la posibilidad es una endometriosis, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que explicar a la paciente. En cuanto a la dismenorrea, ¿no? Ahora, si la paciente tiene oligoanovulación, tienes que hacerle el diagnóstico. Pues si tiene síndrome de ovario poliquístico, de acuerdo a lo que quiera la paciente, pues lo que busque la paciente. Si es una paciente cuyo problema por ejemplo, ella, si le molesta, su problema es infertilidad, lo que tienes es darle un tratamiento para infertilidad, inducirle la ovulación con inductores de la ovulación, si trato de clomifeno. Acuérdate que el síndrome de ovario poliquístico tiene que ir acompañado de un cambio del hábito nutricional, disminuir de peso, disminución de los cambios, de aumento de la actividad, puedes utilizar metformina, ¿me entiendes? Todas esas medidas en su conjunto van a llevar a que la paciente mejore su anovulación y finalmente va a arreglar. Si deja de ser anovuladora, va a arreglar, ¿no? Pero esa es la idea, o sea, no se dan anticonceptivos en el ovario poliquístico, ¿no? Porque no le vas a ayudar en nada. No, pues, no, si tiene dismenorrea te estoy explicando. Si tiene dismenorrea, el primer paso, AINES. Si no responde con AINES, anticonceptivos orales. Si no responde con anticonceptivos orales, tiene que ir a la paroscopía, porque probablemente ya no sea una menorrea primaria, sino secundaria.
y probablemente si es una paciente joven sea una endometriosis, ¿entiendes? Si no responde a los anticonceptivos tienes que entrar a cirugía, a la laparoscopía. O sea, no hay de otra, no le puedes dar más, o sea, no hay más que ofrecerle en cuanto a tratamiento médico, ¿sí? Esa es la actitud que se debe tomar. Ahora, y eso generalmente no se debe retrasar. Acuérdate que la endometriosis es una enfermedad que afecta bastante la fertilidad de la paciente, ¿ya? Es una enfermedad destructiva de la fertilidad. Claro, ¿sí? Y si no responden, o quizás, o sea, en cuanto a los AINES, no hay un tiempo que tú puedes decir, no, si le doy tanto tiempo y ya, y después lo de anticonceptivos. En general valoras, pues, ¿no? Valoras a la paciente. Si es una paciente que también, aparte de la dismenorrea, no quiere cuidarse, de frente le das anticonceptivos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, los anticonceptivos sí son 6 meses, en promedio. Si en 6 meses no responde, obviamente le tienes que llevar a una laparoscopía. En cuanto a la dismenorrea, no se le deja, no te estoy diciendo que le dejes, obviamente, sino que simplemente ya no consideras que su causa sea una causa primaria, sino una causa secundaria. Claro, no o sea, con todo el tratamiento que tienes que darle, es que el problema fisiopatológico es grande, ¿no? O sea, no es solo, no es solo la ausencia de la regla, sino la causa, que es la anovulación. Tienes que, obviamente, hacerle bajar de peso, tienes que, le puedes iniciar. Claro, la baja de peso va a mejorar, digamos, va a disminuir el hiperandrogenismo. Y al disminuir el hiperandrogenismo, probablemente la paciente va a empezar a regular las menstruaciones, ¿no? O sea, eso no es que le doy un medicamento para regular la regla, no. Así es, o sea, es un tratamiento a largo plazo y multidisciplinario. Y de por sí, el síndrome de ovario poliquístico es incurable, ¿ya? O sea, no se cura. Una paciente con un síndrome de ovario poliquístico no la vas a curar. Simplemente tú tienes que tratarla de acuerdo a lo que la paciente busca. Generalmente las pacientes con este tipo de problemas no te buscan por dismenorrea o por otra cosa, te buscan porque son infértiles, ¿no? No tienen, no llegan a embarazarse. Entonces ese generalmente es el problema por el que te buscan, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso lo vas a tratar. Le induces la ovulación, lo puedes someter a drilling ovárico. E incluso buena cantidad de mujeres con que se someten al drilling ovárico, finalmente con solo ese procedimiento regulan la menstruación, ¿ah? O sea, hay bastantes alternativas para el tratamiento. Si finalmente no mejora con eso, le puedes llevar a terapia de reproducción asistida, a un tratamiento de reproducción asistida, ¿no? Fertilización in vitro, ICSI, de acuerdo al caso. ¿Sí? Ahora, entonces pasamos a esto, vamos a hablar sobre esterilidad e infertilidad. Primero, vamos a hacer una pequeña definición de lo que es infertilidad, ¿no? Infertilidad y esterilidad. Se pueden, en general, se utilizan indistintamente los dos términos, ¿no? Esterilidad e infertilidad, pero en realidad sí hay una diferencia. Infertilidad, la esterilidad es una pareja que no logra ningún tipo de gestación en el lapso de un año, manteniendo relaciones sexuales habituales, sin protección, obviamente. O sea, no logran una gestación independientemente de los resultados, pues, ¿no? O sea, puede la paciente lograr gestación, pero la aborta, ya, pero en este caso, esterilidad, no logra gestarse, no logra una gestación de ningún tipo, ¿no? No hay gestación en la esterilidad. En la infertilidad es la incapacidad de una pareja para lograr una gestación viable o en todo caso a término, ¿no? O sea, generalmente estas pacientes presentan aborto recurrente en todo caso, como una definición, digamos. Infertilidad, la incapacidad de la pareja para tener un hijo vivo en todo caso, más que para tener una gestación, incapacidad para tener un hijo vivo. Pero en términos prácticos se utilizan indistintamente. El periodo para considerar infertilidad es un año, ¿no? Un año. Tiene que pasar un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección. Esa es la definición de la OMS. Ahora, hay determinadas situaciones en las que sí puedes considerar menos de un año, ¿no? En 6 meses. Por ejemplo, ¿cuándo consideras infertilidad en una paciente con 6 meses? Generalmente en función de la edad. Si esta paciente ya tiene 35 años,
A partir de 35 años, con solo 6 meses, tú ya puedes considerar a esa paciente infértil y ya inicia su tratamiento. Ahora, cuando hablamos de infertilidad, simplemente para mencionarles que hay tres pruebas básicas que debes hacer en el estudio inicial de una pareja infértil. Uno, tienes que valorar la capacidad reproductiva del hombre, ¿no? Las pruebas básicas. Entonces, ¿cómo lo valoras? Con un espermatograma. Punto 2, tienes que valorar la permeabilidad de las trompas de la mujer. ¿Cómo lo haces habitualmente? Con una histerosalpingografía. Y punto 3, tienes que ver que la paciente esté ovulando, ¿sí? Entonces es algo lógico de todos los tres pilares esenciales para que se pueda producir una fecundación, ¿no? Porque si el hombre no está produciendo espermatozoides o no produce buena calidad de espermatozoides, por más que la mujer esté totalmente normal, no va a haber fecundación. La mujer puede estar ovulando, produciendo todos los ovocitos, pero si las trompas están obstruidas, no va a poder salir, no va a producirse la fecundación. Puede estar el hombre bien, las trompas bien, pero si no hay ovulación, no hay ovocitos, también. Entonces, ¿cómo podemos valorar la ovulación? Generalmente, el 95%, ¿sí? 95% de mujeres que tienen menstruaciones regulares, uno puede asegurar que están ovulando. O sea, si una mujer tiene menstruaciones regulares, hay 95% de probabilidades de que esa mujer está ovulando. Y no es necesario, generalmente, hacerle más estudio. Ahora, si no sucede lo contrario, o sea, si es una paciente con ciclos irregulares, la valoración en realidad es más difícil. Puedes tomarle una prueba de progesterona, o sea, medirle la progesterona en la segunda mitad del ciclo. Como vimos, la progesterona solo se produce si la mujer está ovulando, ¿no? Entonces le mide la progesterona en la segunda mitad del ciclo. Si es más de 10, esa mujer ha ovulado. Pero el problema es que eso solo te asegura que la mujer ovula, pero en ese ciclo nomás, ¿no? No sabemos en más ciclos. Otra prueba que se puede utilizar es la biopsia de endometrio. Si tú tomas una biopsia de endometrio en la segunda mitad del ciclo, si esa biopsia te sale un endometrio, ¿qué tipo de endometrio te debería salir? ¿Proliferativo o secretor? Para que tú digas que está ovulando debe ser secretor, ¿no? Porque el secretor depende de la progesterona y la progesterona depende de la ovulación. Entonces, si es secretor, esa mujer ha ovulado por lo menos en ese ciclo. Entonces, aparte de esa ovulación, tienes que valorar también la reserva ovárica. O sea, la mujer tiene que acuérdate que los ovocitos en la mujer son limitados, ¿no? Vienen contados, hay un número contado de ovocitos. Tienes que ver que esta paciente también tenga una adecuada reserva ovárica. El principal limitante de la reserva ovárica es la edad. Una mujer de más de 35 años indefectiblemente va a tener disminución de su reserva ovárica. Como puedes valorar la reserva ovárica midiendo las gonadotropinas, puedes medir el recuento de folículos centrales con ecografía transvaginal, mides. Si tiene más de 6 folículos entre ambos ovarios, tiene buena reserva ovárica. Puedes medir la hormona antimuleriana que se produce en las células de la granulosa. Mides las gonadotropinas. Bueno, eso es en términos generales, ¿no? Respecto a la fertilidad. Ahora, los análogos de las gonadotropinas se utilizan para las siguientes indicaciones menos, ¿no? Entonces, los análogos de la GnRH, en términos sencillos, lo que producen es una menopausia artificial, ¿ya? Eso es lo que hacen. Bloquean todo el eje. Bloquean el eje ovario, hipófisis, hipotálamo. Provocan una menopausia artificial. Entonces, ¿para qué no se deberían utilizar? Si producen menopausia artificial, ¿se utilizará para tratar la menopausia? Obviamente que no, pues, ¿no? Ahora, pero entonces la respuesta acá ya está, pero esta pregunta sirve para que sepas para qué si se utiliza. Para disminución del tamaño de miomas, ya se pueden utilizar en el tratamiento previo a una cirugía de miomas. Recuperación de la anemia antes del tratamiento quirúrgico de los miomas. Como le provocas una menopausia artificial, la paciente no va a sangrar. Disminución del tamaño de los endometriomas, ¿no? Acuérdense que los endometriomas, la endometriosis es estrógeno dependiente. Si no hay estrógenos, no hay endometriosis. Y para facilitar el control del ciclo en las fecundaciones in vitro, ¿ya? Pero eso es algo un poco más complejo, pero también se utiliza, ¿ya?
Eh, ¿Qué complicaciones puede traer el uso a largo plazo de los análogos de la GnRH? Es la osteoporosis, ¿ya? Si se utiliza por más de 6 meses, hay una disminución de la masa ósea. Por eso no se deben utilizar más de 6 meses los análogos de la GnRH. En la fertilización in vitro tiene los siguientes riesgos. Entonces, la fertilización in vitro, ¿en qué consiste? Es simplemente en extraer los folículos los folículos antrales, o sea, preovulatorios. Antes de que la mujer ovule, se le extraen los folículos por vía transvaginal. Mediante la aspiración de esos folículos, se aspiran los folículos, sale el líquido, salen los ovocitos, y esos ovocitos se inseminan, bueno, en una lámina Petri se juntan, digamos, se ponen con los espermatozoides y se deja que se fecunden espontáneamente. Una vez que se ha producido la fecundación, estos huevos fecundados se implantan, cuando están en blastocisto, se implantan en la cavidad uterina, ¿no? Entonces, eso es una fecundación in vitro. ¿Ya? Hay otro método que es el ICSI, ¿no? Que el ICSI es que consiste en extraer un solo espermatozoide seleccionado, un solo óvulo seleccionado, y la fecundación se la realiza artificialmente, ¿no? Se introduce el espermatozoide dentro del óvulo artificialmente. Esa es la diferencia con la fertilización in vitro. En la fertilización in vitro, la fecundación es espontánea, ¿no? O sea, se deja ahí el espermatozoide con el óvulo que sea espontáneo. En el ICSI, tú lo colocas el espermatozoide dentro del óvulo. Pero generalmente en la fertilización in vitro, primero vas a inducir la ovulación, ¿ya? Ahora, cuando se ha inducido la ovulación, el riesgo que es que hiperestimules el ovario, ¿no? Hiperestimulas. Entonces hay un riesgo de hiperestimulación ovárica, ese es verdadero. Aumento de la frecuencia de embarazos ectópicos, sí, ¿no? Entonces, las terapias de reproducción asistida aumentan la frecuencia de embarazos ectópicos, aumentan la frecuencia de embarazos múltiples, aumentan la frecuencia de abortos, ¿no? Lo que sí no aumenta es la frecuencia de malformaciones congénitas, porque digamos que son ovocitos y espermatozoides seleccionados, ¿no? O sea, generalmente no hay aumento de la frecuencia de malformaciones congénitas. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas no es imprescindible para el estudio básico de la pareja estéril? ¿No? Entonces ya lo dijimos. Tienes que valorar el semen del factor masculino, ¿no? Seminograma. Tienes que ver que las trompas estén permeables, histerosalpingografía. Tienes que ver que esta mujer esté ovulando. Eso lo puedes ver con un examen hormonal o con la biopsia de endometrio. El cariotipo no es de entrada en un estudio de una pareja infértil. No es de entrada. Se puede utilizar, sí, pero no es una prueba básica. Ahora, en cuanto a la endometriosis, como sabemos, es la presencia de focos ectópicos de endometrio, de células endometriales y de glándulas endometriales fuera de la cavidad uterina, ¿no? El sitio más frecuente de ubicación de la endometriosis es el ovario, ¿ya? El ovario es el sitio más frecuente de ubicación de la endometriosis. La endometriosis es estrógeno dependiente, ¿ya? Estrógeno dependiente. La teoría más aceptada para la formación de la endometriosis es la teoría de la menstruación retrógrada, la teoría de Sanson, ¿ya? Otra teoría también es la teoría de la metaplasia celómica, ¿ya? Y la última teoría que también que es la que digamos está actualmente en boga, es la teoría inmunológica, que refiere a que aparte de la menstruación retrógrada hay una alteración en el sistema inmunológico de las células de las NK, de las natural killer, para la eliminación de estas células endometriales. O sea, si normalmente esas células endometriales de la menstruación retrógrada son eliminadas por la natural killer en cualquier mujer,
Pero en estas mujeres con endometriosis, generalmente este sistema está alterado, por lo tanto no van a eliminar a esas células endometriales y se va a producir la endometriosis, ¿no? Esto es en términos sencillos. Entonces, teoría de la menstruación retrógrada, de Sanson, la metaplasia celómica y la teoría inmunológica, ¿no? Son las tres teorías principales. Entonces, paciente de 30 años. Ahora, las características clínicas de la endometriosis creo que ya son conocidas, ¿no? Dismenorrea sobre todo, ¿no? Dispareumia. La paciente joven con dismenorrea, con disparemia, tú tienes que pensar en endometriosis, ¿ya? Paciente de 30 años, nuligesta, con última regla hace 20 días, que acude a la consulta por presentar esterilidad y dismenorrea importante, ¿no? Ahí ya con eso te dijeron las características clínicas que puede tener, ¿no? La endometriosis también es una causa importante de infertilidad, ¿ya? En las exploraciones que se realizan destacan la tumoración anexial en la ecografía y elevación moderada del CA125, ¿no? Si estás sospechando de endometriosis y tienes un tumor en la ecografía, eso es un endometrioma, ¿no? El endometrioma es la endometriosis del ovario, ¿ya? La endometriosis del ovario. La endometriosis también cursa con elevación del CA125, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico de presunción? Acá, bueno, ya lo acabamos de decir, ¿no? Esta pregunta sirve entonces para ver las características clínicas que puede tener la endometriosis: esterilidad, dismenorrea, dispareumia, ¿no? Si la endometriosis se presenta en el ovario, endometrioma, ¿ya? Ok. No. El CA125 es indicador de afectación peritoneal. O sea, acuérdate, pues la endometriosis se distribuye en todo el peritoneo, ¿sí? Señale la respuesta falsa en relación con la endometriosis. ¿Es una causa frecuente de esterilidad? Claro. Su origen está ligado al flujo menstrual retrógrado, es una teoría, la teoría de Sanson. ¿El órgano más frecuente afectado es la trompa? No, el ovario, ¿no? En su patogenia cada día se da más importancia al factor inmunológico, les expliqué por qué. Y la laparoscopía es la prueba más definitiva para el diagnóstico de endometriosis. Exacto. En realidad el diagnóstico se debe hacer con laparoscopía, ¿ya? La ecografía, con ecografía tú no puedes decir que una paciente tenga endometriosis a menos pues que le encuentres un endometrioma. La característica del endometrioma ecográfica es un tumor, un quiste complejo de ovario con características de vidrio esmerilado, ¿ya? Cuando vean una pregunta, vidrio esmerilado, endometrioma, ¿ya? Entonces acá la respuesta, ya la dijimos, es la C. Paciente de 36 años, sin hijos, tras 2 años de relaciones sexuales sin contracepción. O sea, ya con eso estamos determinando diagnóstico de infertilidad, ¿no? ¿Qué sería en este caso? Primaria, ¿no? No tiene hijos. Y obviamente probablemente no ha tenido abortos ni nada. Que desde hace un año presenta dismenorrea, disparemia y sangrado vaginal intermenstrual. Muy ocasionalmente pueden presentar estas pacientes sangrado vaginal. Perdón. Ya. Ahora, entonces, ¿cuál sería la primera orientación diagnóstica? Entonces tiene infertilidad, dismenorrea y dispareumia. Entonces eso nos lleva al diagnóstico de endometriosis, ¿no? Como primera causa. El tratamiento de la endometriosis. Como estamos viendo, la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente. El tratamiento de la endometriosis está en función de la sintomatología y de lo que quieras tratar. Si la paciente viene por ejemplo, por dolor, por dismenorrea, puedes iniciar con anticonceptivos orales, ¿no? Anticonceptivos orales para que le provoques una anovulación y de esa manera no hayan estrógenos. En todo caso, disminuya la cantidad de estrógenos. En realidad es en forma escalada, ¿no? Puedes llegar hasta
hasta llegar a ocasionarle una menopausia artificial con los análogos de la GnRH, ¿ya? Puedes utilizar análogos de la GnRH. Obviamente esto cuando la causa por la que te consulta es el dolor, ¿no? Si la paciente te consulta por infertilidad, ahí sí el tratamiento es un poco más difícil, ¿no? Porque la cirugía solo te ayuda en los casos graves nomás, ¿no? O sea, la cirugía te puede ayudar en casos graves. En cuanto a la infertilidad por endometriosis, la mayoría de pacientes con endometriosis severas van a tener que finalmente terminar en un ciclo de fertilización in vitro, ¿ya? O sea, el tratamiento depende de la sintomatología por la que consulta, ¿ya? Y la cirugía de por sí no es curativa, ¿no? Puedes quemarle los focos endometriósicos, pero no necesariamente. Ahora, algo importante, el dolor en la endometriosis no está en relación a la gravedad de la endometriosis. Es decir, si tú entras y laparoscópicamente diagnosticas una endometriosis severa, generalmente esta endometriosis severa no necesariamente está acompañada de una dismenorrea severa, ¿no? A veces pacientes con endometriosis mínima pueden tener cuadros de dismenorrea muy intensa, y por el contrario, pacientes con endometriosis severa pueden cursar con un dolor muy ligero, ¿ya? Entonces no está en relación la gravedad de la endometriosis con la intensidad de los síntomas, igual para la infertilidad. Vamos a hablar de lo que es patología del cuello uterino, sobre todo las lesiones preinvasivas, ¿no? Para hablar de lesiones preinvasivas, primero tenemos que tener el concepto claro de lo que es la zona de transformación, ¿no? ¿Qué es la zona de transformación? Es la zona que aparece en una mujer en edad reproductiva, que está entre la unión escamocolumnar original y la unión escamocolumnar producida después. En términos sencillos, cuando la mujer está en etapa, digamos, infantil, en niña, existe la unión escamocolumnar, ¿no? La unión del epitelio columnar del exocervix con el epitelio cilíndrico y glandular del endocervix, ¿no? Hay un punto de unión. A medida que va originándose el estímulo estrogénico y los estímulos ambientales, va a aparecer lo que es la metaplasia escamosa. La metaplasia escamosa es simplemente una adaptación del cuello uterino hacia las diferentes noxas que pueden aparecer, o hacia los diferentes estímulos estrogénicos, irritativos, infecciosos, ¿no? Entonces va a ocasionar que aparezca una nueva zona de transformación, unión escamocolumnar. La unión escamocolumnar inicial generalmente se desplaza y va a estar hacia más atrás. Entonces, esta unión este espacio entre la unión escamocolumnar inicial y la unión escamocolumnar posterior, todo ese espacio se conoce como la zona de transformación. ¿Por qué es importante la zona de transformación? Porque es allí donde se asientan las neoplasias del cuello uterino, ¿no? Allí se asientan las lesiones preinvasivas, en la zona de transformación. ¿Me entendieron el concepto de zona de transformación? ¿Sí? Hay una zona de transformación, una unión escamocolumnar con la que nace habitualmente la mujer, que se va a ir modificando de acuerdo a los diferentes estímulos, ¿no? De acuerdo a los diferentes estímulos, y va a provocar una nueva unión escamocolumnar. El espacio entre la inicial y la nueva es la zona de transformación, ¿no? ¿Sí? Perfecto.